La noticia llegó como una tormenta inesperada en un verano ya de por sí caluroso. Los rumores que durante semanas habían recorrido los pasillos de los programas de televisión, las tertulias digitales y las redes sociales encontraron de pronto un punto de confirmación. Kiko Rivera e Irene Rosales atravesaban un momento crítico, y lo que parecía una crisis pasajera se convertía en el anuncio de un divorcio inminente. 9 años después de aquel enlace que fue seguido por millones de espectadores, la pareja se enfrentaba a una de las decisiones más duras de su vida, y lo que más sorprendió fue que, lejos de ser un desgaste común, se filtraban graves motivos que apuntaban a secretos, tensiones acumuladas y un pasado cargado de heridas que nunca terminaron de cicatrizar. El entorno de Kiko Rivera siempre ha sido convulso, marcado por la herencia familiar de los Pantoja y las constantes disputas que han protagonizado titulares desde hace décadas. Irene Rosales, en cambio, entró en ese universo con una imagen de serenidad y discreción que, con el tiempo, se convirtió en su sello personal. Ella supo convertirse en madre, esposa y refugio de un hombre que, entre adicciones, traiciones y desencuentros con sus seres más cercanos, parecía encontrar en Irene el único pilar sólido. Sin embargo, hasta los pilares se resquebrajan cuando la presión es demasiado fuerte. Las primeras filtraciones hablaban de un distanciamiento emocional progresivo. Irene, cansada de ejercer de enfermera, psicóloga, madre y compañera, habría comenzado a sentir que su papel en la vida de Kiko había dejado de ser el de pareja para convertirse en el de cuidadora. Fuentes cercanas afirmaban que la paciencia de Irene se había agotado tras los últimos escándalos en los que Kiko había estado envuelto, especialmente relacionados con su frágil salud mental y sus excesos. Irene, siempre prudente, habría llegado a confesar a una amiga: «He aguantado demasiado, pero no quiero ser la mujer que arrastre la vida de un hombre que no quiere cambiar». Por otro lado, Kiko habría sentido que su mujer se estaba alejando de él de forma irremediable. Según se filtró, las discusiones eran cada vez más frecuentes y giraban siempre en torno a los mismos problemas: las adicciones, la falta de responsabilidad y las heridas abiertas con la familia Pantoja. Irene reprochaba a su marido no haber sido capaz de dar un paso definitivo hacia la estabilidad, y Kiko acusaba a Irene de haber perdido la ilusión, de ya no estar enamorada. El círculo se volvía vicioso y las noches en la casa familiar en Castilleja de la Cuesta se hacían insoportables. Pero no todo quedaba en las disputas cotidianas. Lo más sorprendente fue la filtración de unos motivos más oscuros que habrían precipitado la decisión del divorcio. Entre ellos, la sombra de terceras personas. Algunos medios comenzaron a deslizar la posibilidad de que hubiera habido deslealtades, y aunque ninguna de las dos partes confirmó ni desmintió, lo cierto es que en el círculo íntimo de ambos se hablaba de una profunda pérdida de confianza. Irene, dolida, habría descubierto conversaciones que no estaban dirigidas a ella, mensajes que la hicieron sentir traicionada. Kiko, por su parte, siempre justificó sus actos con impulsos y errores, pero Irene habría dejado claro que no estaba dispuesta a soportar más humillaciones. En paralelo a esta tormenta personal, otra figura entraba en escena de manera inesperada: Makoke. La ex de Kiko Matamoros vivía su propia tragedia mediática tras semanas de titulares que la situaban en el centro de críticas, deudas y problemas emocionales. Makoke, que durante años había sido objetivo de enfrentamientos televisivos, aparecía ahora vinculada indirectamente a la situación de Kiko Rivera. No porque hubiera una relación entre ambos, sino porque el destino parecía cruzar sus historias en un mismo contexto de desgaste, soledad y exposición mediática. En algunos platós se hablaba de que Makoke habría tenido conversaciones con personas cercanas a Irene, aconsejándole que no se convirtiera en una mujer atada a un matrimonio imposible, algo que levantó suspicacias y rumores. La tragedia de Makoke, sin embargo, iba más allá. Tras rupturas sentimentales, la relación complicada con Kiko Matamoros y la presión de sostener una vida pública plagada de críticas, se encontraba en un momento en el que su vulnerabilidad era evidente. Para algunos periodistas, la asociación de su nombre con el divorcio de Kiko e Irene era una manera de alimentar el morbo, pero también reflejaba un paralelismo:
dos mujeres atrapadas en relaciones que las desgastaron, dos mujeres que tuvieron que afrontar el juicio público por decisiones que pertenecían solo a su intimidad. Los días posteriores a la filtración estuvieron cargados de tensión. Irene Rosales decidió guardar silencio, como siempre, protegiendo a sus hijas y evitando que el dolor privado se convirtiera en espectáculo. Sin embargo, su gesto serio y su ausencia en actos públicos confirmaban lo que muchos ya sospechaban. Kiko, en cambio, optó por la vía contraria. Compartió en redes sociales mensajes enigmáticos, fotografías que reflejaban tristeza y reflexiones sobre la traición y el amor. Esa exposición, lejos de calmar las aguas, encendió todavía más el debate sobre qué había pasado realmente entre ellos. Los programas de televisión no tardaron en explotar la noticia. Se repasaron los momentos felices de la pareja, desde su boda en 2016 hasta los nacimientos de sus hijas, pero también se hizo un repaso por los episodios más oscuros: los conflictos con Isabel Pantoja, las noches interminables de fiestas, los problemas económicos, las entrevistas donde Irene aparecía defendiendo a Kiko mientras él la dejaba en evidencia con declaraciones imprudentes. Todo parecía encajar en un puzle de desgaste inevitable. A medida que los días pasaban, nuevas informaciones salían a la luz. Una de las más impactantes aseguraba que Irene llevaba meses consultando con abogados para preparar el terreno del divorcio, lo que demostraba que la decisión no había sido improvisada. La supuesta gota que colmó el vaso habría sido un episodio reciente en el que Kiko, en medio de una fuerte discusión, abandonó la casa familiar durante varios días sin dar explicaciones, dejando a Irene sola con las niñas. Aquella ausencia, unida a descubrimientos que la hirieron profundamente, habría hecho que Irene decidiera cerrar un capítulo de su vida. El círculo de amigos de Irene la describía como una mujer rota pero al mismo tiempo firme. Ha dado todo lo que podía dar, ha intentado salvar lo insalvable, pero ahora lo único que quiere es paz para sus hijas, declaraba una persona cercana. Kiko, en cambio, aparecía más vulnerable, consciente de que perdía no solo a su esposa, sino a la mujer que había intentado sostenerlo cuando nadie más lo hizo. En medio de este huracán, Makoke reaparecía en televisión con lágrimas en los ojos, relatando su propia tragedia personal. Hablaba de sentirse juzgada constantemente, de cargar con culpas que no le correspondían y de arrastrar heridas que parecían no cerrarse nunca. Algunos vieron en sus palabras un espejo del sufrimiento de Irene, dos mujeres distintas, con historias diferentes, pero unidas por la misma sensación de haber entregado demasiado en relaciones que las desgastaron por completo. Los expertos en prensa rosa coincidían en que el divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales no era un simple episodio más en la larga historia de los Pantoja, sino un punto de inflexión. La imagen de Irene como mujer fuerte se consolidaba, mientras que la de Kiko quedaba marcada, una vez más, por la autodestrucción. La filtración de los motivos graves del divorcio no solo sacudía a la pareja, sino que volvía a poner sobre la mesa la incapacidad de Kiko para sostener vínculos estables. Lo más doloroso para ambos, sin embargo, era el futuro de sus hijas. Irene insistía en protegerlas del ruido mediático, mientras que Kiko temía que el distanciamiento con Irene le alejara también de ellas. La batalla legal por la custodia parecía inevitable, aunque en los primeros compases ambos intentaban mantener la calma. Pero los rumores apuntaban a que Irene estaba dispuesta a luchar con uñas y dientes para garantizar la estabilidad de las pequeñas, algo que podría complicar aún más la relación con Kiko. Los próximos meses se auguraban intensos. El divorcio no solo afectaría a lo personal, sino también a lo económico. La casa familiar, las propiedades compartidas y los acuerdos de manutención se convertirían en objeto de debate. Irene, asesorada, buscaba proteger su futuro y el de sus hijas, mientras Kiko se enfrentaba a la cruda realidad de ver cómo se desmoronaba no solo su matrimonio, sino también la seguridad que Irene le había brindado durante años. La filtración de los graves motivos del divorcio fue el inicio de una cascada de consecuencias que todavía estaba por desarrollarse. Los fanáticos y detractores de Kiko se dividían en las redes sociales. Unos lo culpaban de perder a la única mujer que realmente lo quiso sin condiciones,
otros lo defendían asegurando que Irene se había cansado justo cuando más la necesitaba. El debate estaba servido, y mientras tanto, el silencio de Irene y las contradicciones de Kiko alimentaban aún más el misterio. Lo cierto es que, tras 9 años casados, el cuento de hadas había terminado de la manera más amarga. Kiko e Irene, que un día se prometieron amor eterno, ahora se encontraban en bandos opuestos, separados por heridas que no lograron curar. Y en paralelo, la tragedia de Makoke servía como telón de fondo, recordando que la vida en el foco mediático pocas veces perdona y que las historias de amor, cuando se convierten en espectáculo, suelen acabar en tragedia. Lo que nadie puede negar es que esta separación marcará un antes y un después, no solo en la vida de Kiko Rivera e Irene Rosales, sino en el imaginario colectivo de un país acostumbrado a vivir las penas y alegrías de los famosos como si fueran propias. Y aunque los motivos del divorcio seguirán siendo objeto de debate, lo cierto es que la filtración dejó claro que detrás de las sonrisas y las fotos de familia perfecta se escondía una realidad muy distinta, la de una pareja rota por dentro, incapaz de sostenerse pese al amor que un día los unió. Y mientras los focos sigan iluminando sus pasos, tanto Kiko como Irene tendrán que aprender a caminar de nuevo, cada uno por separado, en un mundo que no les dará tregua. Un mundo donde los secretos, una vez filtrados, se convierten en heridas públicas que jamás podrán ocultarse. La repercusión del divorcio no tardó en convertirse en uno de los temas centrales de todos los espacios televisivos. Desde las tertulias matinales hasta los debates nocturnos, la noticia de que Kiko Rivera e Irene Rosales habían decidido poner fin a su matrimonio tras 9 años fue diseccionada con lupa. Se repasaban una y otra vez los detalles de la filtración, los motivos graves que llevaron a Irene a dar el paso, la supuesta pérdida de confianza, las deslealtades insinuadas, los episodios de abandono y los problemas económicos que siempre habían rodeado la vida del hijo de Isabel Pantoja. Los colaboradores televisivos, muchos de ellos conocedores del entorno íntimo de la pareja, no dudaban en mostrar sus opiniones. Algunos culpaban directamente a Kiko, recordando su historial de excesos, su dificultad para mantener la estabilidad y su tendencia a culpar a los demás de sus propios errores. Otros, en cambio, señalaban que Irene, pese a su papel de mujer paciente, también habría cometido fallos, quizás exigir demasiado, quizás no comprender que la personalidad de Kiko siempre sería la de un hombre atormentado por su herencia familiar y sus inseguridades. El debate se convertía así en un espectáculo, donde cada palabra servía para alimentar el morbo. En el centro de toda esta tormenta estaba la familia Pantoja. Isabel, que ya vivía enfrentada a su hijo desde hacía tiempo, se encontraba en una situación incómoda. Algunos rumores aseguraban que había intentado contactar con Irene para ofrecerle apoyo, consciente de que ella había sido el verdadero sostén de Kiko durante años. Otros afirmaban lo contrario, que Isabel prefería mantenerse al margen, convencida de que Kiko debía asumir las consecuencias de sus decisiones. En cualquier caso, la fractura entre madre e hijo seguía siendo una herida abierta, y la noticia del divorcio no hacía sino agrandar la distancia. Mientras tanto, Irene se refugiaba en su círculo más íntimo, principalmente en su familia, que desde el principio nunca vio con buenos ojos el torbellino en el que su hija se había metido al casarse con Kiko Rivera. Su madre y sus hermanas le repetían que había hecho todo lo que podía por salvar su matrimonio, que había soportado humillaciones, enfermedades y desengaños, y que había llegado el momento de pensar en sí misma y en sus hijas. Esa red de apoyo fue fundamental para que Irene se mantuviera firme en su decisión de separarse, pese a la presión mediática. Kiko, en cambio, parecía perdido. Su entorno aseguraba que se encontraba en un estado de tristeza profunda, casi depresivo. Veía como el mundo que Irene había construido para él, un hogar estable, una familia unida, un refugio lejos de los focos, se desmoronaba ante sus ojos. En varias ocasiones, sus amigos intentaron animarlo, llevárselo de viaje o proponerle proyectos musicales para distraerlo,
pero él se mostraba ausente, atrapado en pensamientos de arrepentimiento. Reconocía, incluso ante las cámaras, que había fallado. «He perdido a la mujer de mi vida», confesaba en privado, aunque nunca llegara a pronunciarlo abiertamente en televisión. En este contexto, la figura de Makoke volvía a aparecer en titulares. Su tragedia personal coincidía con la separación de Kiko e Irene, y muchos periodistas subrayaban los paralelismos entre ambas historias. Makoke, tras su ruptura con Kiko Matamoros, había tenido que enfrentarse a deudas, críticas constantes y un señalamiento público que la dejó emocionalmente devastada. En varias entrevistas recientes, Makoke relataba con lágrimas en los ojos lo difícil que había sido recomponerse y sacar adelante a su familia. La comparación era inevitable. Irene, como Makoke en su momento, estaba atravesando el dolor de verse cuestionada públicamente mientras intentaba recomponer su vida. La diferencia era que Irene contaba con el apoyo de gran parte de la audiencia, que la veía como una mujer noble y sufrida. En cambio, Makoke siempre arrastró una imagen controvertida, marcada por sus desencuentros con Kiko Matamoros y sus apariciones televisivas. Aún así, el destino parecía unirlas en una misma narrativa de mujeres que tuvieron que tomar decisiones dolorosas para sobrevivir a relaciones que les dejaron cicatrices profundas. El divorcio de Kiko e Irene también despertaba un viejo fantasma, el temor de que Kiko repitiera los mismos errores del pasado. Algunos amigos cercanos expresaban su miedo a que, sin Irene a su lado, volviera a caer en adicciones o en conductas autodestructivas. Irene, consciente de esa posibilidad, había confesado que esa era una de las razones por las que había tardado tanto en dar el paso definitivo. No quería que el padre de sus hijas se hundiera, pero al mismo tiempo entendía que no podía sacrificar su vida en un intento eterno de salvarlo. Las hijas de la pareja eran el centro de todas las preocupaciones. Irene estaba decidida a blindarlas de cualquier escándalo, mientras que Kiko luchaba con el miedo de convertirse en un padre ausente. Aunque aseguraba que haría todo lo posible por mantener el vínculo con ellas, la realidad de un divorcio mediático y las tensiones entre los progenitores amenazaban con complicar la convivencia. El proceso de custodia se perfilaba como uno de los puntos más delicados en la separación, y los abogados de ambas partes se preparaban para una negociación larga y dura. Con el paso de las semanas, empezaron a surgir versiones contrapuestas sobre los motivos exactos del divorcio. Algunos periodistas afirmaban que Irene había descubierto conversaciones comprometedoras en el teléfono de Kiko, lo que habría dinamitado la confianza. Otros apuntaban a un episodio reciente de recaída en los viejos excesos del DJ, que Irene no estuvo dispuesta a tolerar. Incluso se habló de fuertes discusiones económicas, derivadas de los problemas financieros que Kiko arrastra desde hace años. La verdad, como siempre en estos casos, parecía estar repartida entre varias de estas hipótesis. A nivel público, la imagen de Irene se consolidaba como la de una mujer valiente que decidió poner fin a un matrimonio que la estaba consumiendo. Muchos espectadores la veían como un ejemplo de dignidad, alguien que, pese al dolor, eligió no seguir viviendo en una relación tóxica. Kiko, por el contrario, quedaba retratado una vez más como el hombre que lo tuvo todo: fama, amor, familia, y lo perdió por no saber cuidarlo. Esa narrativa, repetida en platós y redes sociales, empezaba a pesar como una losa sobre su reputación. Mientras tanto, Makoke seguía apareciendo en programas de televisión relatando su propia tragedia. Sus confesiones sobre el sufrimiento que arrastraba tras su separación de Matamoros, las dificultades económicas y la sensación de haber sido abandonada en los momentos más duros, resonaban de manera paralela al drama de Irene. El público no tardó en establecer comparaciones, y algunos incluso llegaron a especular con que ambas mujeres podrían unir fuerzas en algún futuro televisivo, como una manera de compartir sus experiencias. El eco del divorcio era tan grande que incluso en círculos musicales se comentaba cómo afectaría esto a la carrera de Kiko Rivera. Sus actuaciones, ya de por sí reducidas en los últimos tiempos, se veían amenazadas por la falta de ánimo y concentración del artista. Los promotores dudaban en contratarlo,
temerosos de que no estuviera en condiciones de cumplir con sus compromisos. En ese sentido, Irene había sido también un factor de equilibrio, alguien que lo empujaba a cumplir, a presentarse en los escenarios y a mantener un mínimo de disciplina. Sin ella, el riesgo de que todo se viniera abajo era mayor. En definitiva, la filtración de los graves motivos del divorcio entre Kiko Rivera e Irene Rosales no solo destapó el fin de un matrimonio de 9 años, sino que también abrió un debate mucho más amplio sobre las consecuencias de vivir en el ojo público, sobre la capacidad de las personas para resistir y sobre el precio de la fama. Irene aparecía como la heroína que decidió salvarse a sí misma y a sus hijas, mientras que Kiko quedaba atrapado en la imagen del antihéroe que, una vez más, se autodestruye. Y en medio de todo, la tragedia de Macoque servía como un recordatorio de que la exposición mediática rara vez deja espacio para sanar en silencio. Lo cierto es que, aunque los programas sigan explotando cada detalle, lo que queda detrás de cámaras es una historia profundamente humana, la de un hombre y una mujer que, pese a haberse amado, no lograron superar sus diferencias. Una historia marcada por los fantasmas del pasado, por las heridas no cicatrizadas y por el peso insoportable de la mirada pública. Y quizás esa sea la mayor tragedia de todas, que en el intento de vivir un amor, acabaron convirtiéndose en protagonistas de un espectáculo del que nunca pudieron escapar. En la actualidad, el divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales se ha convertido en un punto de no retorno, no solo en sus vidas personales, sino también en la manera en la que son percibidos públicamente. La noticia, que comenzó como un rumor alimentado por filtraciones, ya es una realidad asentada, y cada paso que dan se analiza al detalle. Lo que empezó siendo un secreto doloroso se transformó en un huracán mediático que todavía hoy, semanas después, sigue generando titulares. Irene Rosales, fiel a su carácter, ha optado por el silencio y la prudencia. Ha dejado de acudir a ciertos programas y ha rechazado propuestas televisivas que buscaban aprovechar su testimonio. Su prioridad son sus hijas, a quienes intenta mantener alejadas del ruido. Aunque su rostro refleja cansancio, su entorno asegura que poco a poco comienza a recuperarse. Irene está decidida a reconstruir su vida desde la serenidad, apoyada por su familia y centrada en dar estabilidad a las niñas. Incluso se habla de que ha comenzado a valorar nuevos proyectos profesionales fuera de la televisión, relacionados con el ámbito empresarial o la moda, en un intento de marcar distancia con el pasado mediático. Kiko, en cambio, sigue en una montaña rusa emocional. Sus redes sociales se han convertido en un escaparate de sus estados de ánimo. Un día comparte mensajes de arrepentimiento y nostalgia, y al siguiente sube fotos sonrientes como si nada hubiera pasado. Esa contradicción ha generado debate entre sus seguidores. Unos creen que está intentando recomponerse y salir adelante, mientras que otros lo acusan de fingir fortaleza cuando en realidad se encuentra hundido. Lo cierto es que sus apariciones públicas muestran a un hombre más delgado, con la mirada perdida y una tristeza evidente. En el ámbito musical, su carrera atraviesa un momento crítico. Aunque sigue teniendo fieles seguidores, los contratantes muestran reticencias a incluirlo en grandes carteles, temiendo que su situación personal afecte a su compromiso profesional. Algunos conciertos se han cancelado y otros han tenido una asistencia menor de la esperada, lo que refleja que su imagen pública ha quedado tocada. Aún así, Kiko ha declarado en privado que quiere volcarse en la música como terapia y que planea lanzar nuevas canciones inspiradas en el dolor de su separación. La familia Pantoja, como siempre, no escapa del foco. Isabel Pantoja ha evitado pronunciarse de manera clara, pero algunos medios aseguran que mantiene contacto con Irene, aunque sea de manera discreta. Con Kiko, la relación sigue siendo fría y distante, y muchos creen que el divorcio puede ser la puntilla definitiva para un acercamiento. La tonadillera, que también vive momentos de incertidumbre, parece más volcada en su carrera que en mediar en los conflictos familiares. Isa Pantoja, por su parte, ha mostrado su apoyo a Irene públicamente, algo que Kiko no ha encajado bien, pues lo siente como una traición. El clan sigue dividido y cada acontecimiento reabre viejas heridas. En paralelo,
la figura de Makoke ha resurgido en la actualidad de manera llamativa. Tras su tragedia personal y su separación de Kiko Matamoros, ha encontrado en los platós un espacio donde relatar sus experiencias y dar consejos a otras mujeres. La comparación con Irene es constante, y muchos programas han intentado ponerlas frente a frente. Aunque no hay amistad entre ellas, si existe una especie de complicidad silenciosa, ambas saben lo que significa sostener relaciones tormentosas bajo el ojo público. Makoke ha declarado que se siente identificada con Irene y que entiende perfectamente por qué ha decidido divorciarse. En los programas de televisión se especula con que Irene podría reaparecer más pronto que tarde en un plató, quizás para dar una entrevista exclusiva en la que cuente su versión definitiva. De momento, ha rechazado ofertas millonarias, pero el interés sigue vivo y muchos piensan que tarde o temprano dará el paso, quizás cuando el proceso legal avance o cuando sienta que ha recuperado la fuerza suficiente. Una entrevista de Irene sería, sin duda, uno de los acontecimientos televisivos del año. Por su parte, Kiko no descarta seguir explotando su vida privada en entrevistas o documentales. Sabe que, aunque le cueste, su historia vende, y en su situación económica actual no puede permitirse rechazar ciertos proyectos. Eso lo coloca en una situación complicada, pues mientras Irene intenta proteger la intimidad, él se muestra dispuesto a airear detalles con tal de seguir en el foco. Ese choque de posturas podría ser una nueva fuente de enfrentamiento en los próximos meses. En lo legal, la separación ya está en marcha. Irene ha presentado la demanda de divorcio, y los abogados trabajan en el reparto de bienes y en la custodia de las hijas. Aunque en un principio parecía que sería una separación de mutuo acuerdo, la tensión entre ambos amenaza con convertirlo en un proceso más largo y doloroso. Irene quiere asegurar un futuro estable para las niñas, mientras que Kiko teme perder demasiado. La prensa ya especula con que la batalla judicial podría alargarse y convertirse en un espectáculo mediático similar al de otros divorcios famosos. En la calle, el público sigue dividido. Muchos ven a Irene como una mujer valiente, que ha tenido la entereza de poner fin a un matrimonio insostenible. Otros, en cambio, critican que haya decidido separarse en el momento en que Kiko más la necesita, repitiendo el argumento de que una familia es para siempre. La opinión general, sin embargo, parece inclinarse hacia la idea de que Irene ha hecho lo correcto, pues su paciencia fue infinita y sus sacrificios innumerables. El futuro de ambos es incierto. Irene parece decidida a rehacer su vida lejos del foco, aunque no descarta aprovechar alguna oportunidad televisiva puntual. Kiko, en cambio, sigue atrapado en el dilema entre la música y la televisión, consciente de que necesita ingresos pero también de que su salud emocional está en juego. Lo único seguro es que la relación entre ambos nunca volverá a ser la misma, aunque estén unidos por sus hijas. Makoke, en este presente, aparece como un reflejo de lo que podría suceder con Irene en unos años. Una mujer que, tras atravesar el infierno mediático, logra recomponerse poco a poco, aunque siempre con el estigma del pasado a cuestas. Muchos advierten que Irene debe aprender de ese ejemplo y marcar sus límites para no quedar atrapada en la espiral de los platós. Así, en la actualidad, el divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales no es solo una noticia más, es un acontecimiento que redefine sus vidas, que marca el final de una etapa y el inicio de otra, cargada de incertidumbre, pero también de nuevas oportunidades. La tragedia personal de Makoke, cruzada en este relato, sirve como recordatorio de lo que ocurre cuando el amor y el espectáculo se mezclan sin control. Los matrimonios se rompen, las familias se dividen y las heridas, en lugar de cicatrizar, quedan expuestas a la vista de todos.